Estimado docente, estimados compañeros, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar un proceso de manufactura no tradicional llamado mecanizado ultrasónico. Los procesos tradicionales de mecanizado, como torneado, taladrado y fresado, han sido utilizados de manera activa en la industria metalmecánica durante muchos años, lo que ha permitido un perfeccionamiento en cuanto a su técnica, contribuyendo así al mejoramiento en los tiempos de producción en el sector. Pero debido a la creciente demanda de piezas con ángulos y cavidades difíciles de diseñar, las cuales no podían alcanzar con los métodos convencionales, la industria evidenció la necesidad de desarrollar nuevas técnicas para la remoción de material, con las cuales se facilitaría la manipulación de los metales y crear diseños con altos grados de dificultad y que además no presentarán un impacto negativo en las propiedades físicas de las piezas. La máquina del USM consta de principales elementos que limitan la tasa de remoción de material, como lo son el transductor, el cuerno acústico o amplificador magnético, la pieza de trabajo y el slurry. El funcionamiento de este proceso es muy simple. Veamos el esquema. La herramienta y la pieza de trabajo. Ahí la tenemos dibujada. Esta es la boquilla por la cual se alimenta el chorro de slurry hacia la zona de mecanizado. El slurry es un compuesto entre abrasivos y un medio acuoso. Los abrasivos comúnmente utilizados en la industria son el carburo de boro y el carburo de silicio. La herramienta está acoplada a un amplificador mecánico y este a su vez a un transductor. Al momento de que se energiza, la herramienta vibra a una frecuencia de 20 kHz, frecuencia ultrasónica. Cuando el chorro de slurry es alimentado hacia la zona de mecanizado, la alta frecuencia generada en la herramienta hace que las partículas de slurry impacten sobre la pieza de trabajo, produciendo una agrietación en esta pieza de trabajo. La continua repetición de cada grano que impacta sobre la pieza de trabajo produce la tasa de remoción de material. El flujo de slurry permite que nuevos granos abrasivos sean utilizados para la remoción de material y a su vez limpiar en la zona de mecanizado las partículas o residuos que queden después de la remoción. Aquí, como vemos, la pieza de trabajo ha sido mecanizada y prácticamente queda impregnada la figura de la herramienta. Esto es prácticamente el área de mecanizado, que viene a ser prácticamente el estampado negativo de la herramienta. Esta es la pieza de trabajo y esta es la herramienta. Esta también es la herramienta. Mecanismo del proceso. Diferentes mecanismos podrían ser atribuidos a este proceso de eliminación de material, pero no todos son evidentes. Sin embargo, los principales mecanismos conocidos son los siguientes. Primero, la abrasión mecánica por martilleo directo localizado del grano abrasivo pegado entre la herramienta vibrante y la superficie de trabajo. Esto es ocasionado debido a que la herramienta vibra a una frecuencia ultrasónica, haciendo que las partículas de abrasivo
impacten directamente contra la pieza de trabajo, a lo cual denominamos el martilleo localizado. Segundo, debido al impacto aleatorio de los abrasivos hacia la pieza de trabajo. Esto se debe como consecuencia del primer mecanismo, el martilleo. El impacto violento de los abrasivos provoca microfisuras, a las cuales denominamos microchipping, sobre el material de trabajo. Tercero, la cavitación. Este efecto se produce debido a la baja de presión que se encierra entre la herramienta y la pieza de trabajo, a lo cual el agua comienza a evaporarse, provocando erosión en la superficie de trabajo. Y cuarto, las reacciones químicas que se producen debido al slurry. El efecto dominante en la remoción de material es el martilleo directo. La tasa de remoción de material, o MRR. Para calcular la cantidad de material removido en este proceso, tendremos en cuenta al grano abrasivo. El grano abrasivo es un factor muy importante en este proceso de mecanizado. Como ya lo habíamos mencionado antes, el grano abrasivo es un principal componente para poder realizar los diferentes mecanismos del proceso, en los cuales influye en el martilleo directo y el impacto de los mismos. Los granos abrasivos deben de ser idénticos en forma y tamaño, de forma esférica con algunas protuberancias. Como vemos en la imagen, la característica del grano tiene un diámetro de G, y las protuberancias a las cuales hacemos referencia para el análisis de la tasa de remoción de material tendrán un diámetro de B. Si nos enfocamos en un grano abrasivo atrapado en el espacio que existe entre la pieza de trabajo y la herramienta, como vemos en la figura del lado izquierdo, podemos notar que las protuberancias impactan tanto en la pieza como de trabajo y también en la herramienta, lo que quiere decir de que la herramienta a utilizar también va a sufrir un desgaste. Debido a la vibración de la herramienta, la partícula abrasiva es impulsada hacia la superficie de trabajo, produciendo en su superficie una bolladura de una profundidad delta W, como lo vemos en la imagen del lado derecho. Como la pieza de trabajo es muy frágil, el impacto violento del grano abrasivo sobre la pieza de trabajo provoca una fractura más en el material, siendo así la cantidad de material removido igual a la fórmula de una semiesfera, lo cual está dado por la fórmula siguiente. El volumen ocasionado debido a la bolladura delta W reemplazado por el RW va a ser igual a la mitad de una semiesfera, como vemos en la imagen sombreada en la pieza de trabajo de radio X. Enfoquémonos ahora en el área sombreada que tenemos en la pieza de trabajo, que es equivalente a la cantidad de material removido. En la imagen, 2x es el diámetro de la esfera en la cual se está removiendo el material de la pieza, pero a nosotros nos interesa cuál es el radio de esta esfera, por lo cual podemos hallar el valor de x del triángulo rectángulo ABC. En la imagen del lado izquierdo podemos hacer la relación siguiente. La hipotenusa AB al cuadrado va a ser igual a AC al cuadrado más BC al cuadrado, de lo cual el lado AB es igual al diámetro de la protuberancia entre 2. El lado AC es igual al diámetro de la protuberancia entre 2 menos el delta W, que es la profundidad de la bolladura. Y bueno, el lado BC va a ser igual a X.
Despejando x al cuadrado de la ecuación, tenemos que x va a ser igual a menos delta w al cuadrado más d sub b por delta w. Pero como delta w al cuadrado es muy pequeño, se puede despreciar de la ecuación, obteniendo así que x cuadrado va a ser igual a d sub b por delta w. Insertando el valor de x en la fórmula de la media esfera, tenemos que el volumen removido de material, el RW, va a ser igual a 2/3 de pi por delta de W por el diámetro de la protuberancia, todo esto a la 3/4. Si en algún momento en el tiempo hay un promedio de n granos y la herramienta vibra a una frecuencia f, entonces el arranque de material se puede expresar como sigue. La tasa de remoción de material total va a ser igual al volumen de la esfera que se está removiendo del material por el número de granos abrasivos que impactan sobre el material por la frecuencia. Como tenemos ahí en la fórmula, ya se ha reemplazado el RW por su valor de 2/3 de pi por el delta W por el diámetro de la protuberancia elevado a 3/4 por el número de granos y por la frecuencia. Ahora bien, como la herramienta y la pieza de trabajo se presionan el uno contra el otro, siendo el contacto establecido por el grano abrasivo, ambos tienden a deformarse o a desgastarse, obteniéndose así un delta W y un delta dt, que son las deformaciones correspondientes a la pieza de trabajo y a la herramienta, respectivamente. Por lo que la deformación en sí está dada por la suma de la deformación tanto en la pieza de trabajo como en la herramienta, como lo podemos observar en la figura de la mano derecha. La herramienta vibra en un movimiento armónico, como lo podemos ver en el gráfico de la mano izquierda, donde solo en su primer trimestre de su ciclo se puede derivar un grano abrasivo hacia la interacción de la herramienta y la pieza de trabajo. Esto quiere decir que tan solamente en el primer trimestre de su ciclo, las partículas abrasivas son utilizadas para impactar con la pieza de trabajo para remover material. Así, el tiempo tau, que es el tiempo de trabajo del grano abrasivo para remover material, se puede estimar así: delta entre la amplitud va a ser igual a tau entre t cuartos. Como vemos en la imagen, tau es el tiempo en el cual el grano abrasivo realiza el trabajo para remover el material. Este tiempo se da en el primer tercio del ciclo. Por ello viene esta ecuación, a lo cual despejamos tau y reemplazamos el valor de delta, que va a ser igual a la suma de las dos deformaciones, tanto en la pieza de trabajo como en la herramienta. Ahora, durante el mecanizado, el impulso de la fuerza de la herramienta y el trabajo se equilibran. Por lo tanto, el impulso total en la herramienta se puede expresar como la ecuación que tenemos en la figura. El IT, que es el impulso total, va a ser igual al número de granos por la frecuencia por 1/2 de la fuerza máxima por el tiempo tau, donde el F máximo es la fuerza máxima por abrasivo para la indentación en la pieza de trabajo. Pero el impulso en la herramienta es una fuerza, por lo cual la ecuación anterior
puede quedar expresada de la siguiente manera. El F, que es la fuerza en la herramienta, va a ser igual a un medio de la fuerza máxima por el tiempo tau, por el número de granos y por la frecuencia. Como sabemos por resistencia de materiales, el esfuerzo va a ser igual a la fuerza sobre el área. Despejando la fuerza máxima por grano para producir la indentación en la pieza de trabajo, tenemos que el F máximo va a ser igual al esfuerzo de la pieza de trabajo, el W, el sigma W, por el área, que es igual a pi por x al cuadrado, donde x es el radio de la semiesfera. Sustituyendo el valor del F máximo en el F de la fuerza de la herramienta, tendremos la ecuación siguiente, en la cual la fuerza generada en la herramienta va a ser igual a un medio de el número de granos por la frecuencia, por el esfuerzo de la pieza de trabajo, por el área, que es pi por x al cuadrado, por el tiempo, entre 4 veces la amplitud, por el delta W y el delta de T, que son las deformaciones tanto en la pieza de trabajo como en la herramienta. Ahora, si A es el área de la superficie total de la herramienta que está frente a la pieza de trabajo, entonces el volumen de suspensión de granos abrasivos de un diámetro o espesor determinado está dado por A por dg, donde A es el área de la superficie de la herramienta y dg es el diámetro del grano abrasivo. Pero si tenemos un número n de granos abrasivos, entonces el volumen total de n granos abrasivos va a ser igual a n granos abrasivos por el volumen de un grano abrasivo, teniendo así el volumen total. Y el volumen de un grano abrasivo va a ser igual a pi por el diámetro del grano abrasivo, el diámetro de G, al cubo entre 6. Por lo tanto, la concentración de granos abrasivos en suspensión es relacionado como sigue. El número de granos por el volumen del grano abrasivo, que es pi por el diámetro del grano al cubo entre 6, va a ser igual al área de la superficie de la herramienta multiplicado por el diámetro del grano abrasivo y por C. Este factor C indica la concentración de granos abrasivos en la mezcla de Slarry. De esta ecuación podemos obtener cuál es la cantidad de granos abrasivos que tenemos en suspensión o cuál es la concentración que tenemos de granos abrasivos en la mezcla de Slarry. De este modo, se espera que la indentación, tanto en la herramienta como en la pieza de trabajo, sea igual a la resistencia que existe entre la pieza de trabajo y la herramienta. Luego, reemplazando estos valores encontrados en las diferentes fórmulas ya mencionadas, podemos concluir en una fórmula general para la tasa de remoción de material, como la que sigue, donde el MRR o la tasa de remoción de material queda en función de la concentración de granos abrasivos en el medio de Slarry, el área de la herramienta, la fuerza que se genera en la herramienta, la amplitud, el diámetro de grano, la frecuencia y una constante mu, siendo estos los factores que alteran la tasa de remoción de material. El magnetoestrictor. Como ya lo habíamos mencionado, el magnetoestrictor es una de las principales partes de este tipo de máquina. El magnetoestrictor tiene un bobinado de alta frecuencia sobre el núcleo del magnetoestrictor y un bobinado especial polarizado
alrededor de su armadura. El efecto de la magnetorestricción fue descubierto por Joule. De acuerdo a esto, un campo magnético que sufre frecuencias ultrasónicas causa cambios correspondientes en un objeto ferromagnético colocado dentro de su región de influencia. Este efecto es usado para oscilar la herramienta del USM, la cual es montada al final del magnetorestrictor a frecuencias de ultrasonido. El efecto que produce la magnetorestricción a un material ferromagnético es una gran elongación, por lo que los materiales que poseen una elevada elongación son recomendados para ser utilizados como magnetoestrictores. El coeficiente de alargamiento o de elongación por magnetoestricción SUM es igual al delta de L, que es el incremento de la longitud del núcleo del magnetoestrictor sobre L, que es la longitud del núcleo del magnetoestrictor. Si excitamos el magnetoestrictor con un campo magnético variable de frecuencia ultrasónica alrededor de 18 a 20 kHz, la elongación máxima obtenida será igual al doble de la frecuencia del campo magnético, como vemos en la figura. Además, la elongación es independiente del signo del campo magnético. Ahora, si el transductor magnetoestrictor es energizado con una corriente directa, como se muestra en la figura de la parte derecha, entonces se obtienen cambios sinusoidales en la elongación, obteniendo así una elongación máxima en el magnetoestrictor de longitud L igual a la mitad de la longitud de onda, y esto ocurre a una distancia de lambda cuartos en el centro, como podemos apreciar en la figura del lado izquierdo. Por lo tanto, la longitud de onda lambda puede quedar expresada de las siguientes maneras: lambda igual a Cs entre F, donde Cs es la velocidad del sonido en el material de magnetoestrictor y F es la frecuencia de los cambios en el campo magnético. La otra forma sería de la siguiente modo: lambda es igual a 1 entre la frecuencia multiplicado por la raíz cuadrada del coeficiente entre el módulo de Young y la densidad del material. A fin de obtener la máxima amplificación y una buena eficiencia, el magnetoestrictor debe ser diseñado para operar en resonancia. Esto significa que la frecuencia natural debe ser igual a la frecuencia del campo magnético. Para ello, citamos la siguiente fórmula, en la cual la frecuencia de resonancia va a ser igual a 1 entre 2 veces la longitud del magnetoestrictor por la raíz cuadrada del coeficiente que existe entre el módulo de Young y la densidad del material. La principal función del magnetoestrictor es convertir la energía magnética en energía mecánica, para lo cual existe un coeficiente que mide la eficiencia de la transformación de energía magnética en energía mecánica, el cual denominamos coeficiente de acople magnetomecánico. Este coeficiente es igual a la raíz cuadrada que existe entre la división de la energía mecánica EW y la energía magnética SUM. Mientras mayor sea el coeficiente de acople magnético, mayor será la energía mecánica aprovechada por el magnetoestrictor. En la tabla adjunta podemos notar las propiedades de los materiales magnetorestrictivos. El amplificador mecánico. El amplificador mecánico cumple un gran rol en la máquina.
debido a la elongación obtenida en la frecuencia de resonancia, usando un magnetoestrictor de longitud L igual a 0.5 lambda, es generalmente de 0.001 a 0.1 micrómetros, siendo este valor demasiado pequeño para las aplicaciones de mecanizado. Pero el amplificador mecánico incrementa la amplitud de la vibración. Este está ubicado en el extremo de la salida del magnetoestrictor, logrando así amplitudes de vibración de 40 a 50 micrómetros, las cuales son las más apropiadas para las aplicaciones prácticas. Dependiendo de la amplitud final requerida, la amplificación de la amplitud puede lograrse mediante uno o varios cuernos acústicos o amplificadores. La forma del cuerno acústico es la que controla la amplitud final de la vibración, para lo cual podemos clasificar 5 tipos: el exponencial, el cónico, por pasos, cilíndrico y coseno hiperbólico. El exponencial, el cónico y el por pasos son los más utilizados hoy en la industria para este proceso de mecanizado. En la imagen podemos apreciar de qué manera es aumentada la amplitud de la vibración dependiendo de la forma del amplificador mecánico y cuántos hayamos de poner. Vemos la parte inicial de la onda que hace referencia a la amplitud de la vibración que genera el transductor magnetoestrictor. De ahí, dependiendo de cuántos cuernos acústicos o amplificadores mecánicos pongamos, iremos amplificando la onda en la salida de la herramienta. Las herramientas y el alarre abrasivo. Las herramientas pueden tener un sinnúmero de formas, los cuales el mecanizado está limitado a la cantidad de formas de la herramienta. Estas se caracterizan por tener una elevada resistencia al desgaste y a la fatiga. Por ejemplo, para mecanizar un vidrio o carburo de tungsteno, los aceros al cobre, cromo y plata son los más recomendados. Pero en el caso de mecanizar carburos sinterizados, los aceros con contenido de níquel, plata y cromo son los más usados. El eslarre abrasivo. El eslarre está compuesto del 50% de finos granos abrasivos, los cuales comúnmente utilizados en la industria son el carburo de boro, el carburo de silicio y la alúmina. Estos se encuentran mezclados en un 50% de agua. Esta mezcla tiene que circular entre la herramienta oscilante y la pieza de trabajo a un caudal aproximado de 25 litros por minuto. El rendimiento del USM depende de la manera en la cual la mezcla de slurry sea alimentada en la zona de mecanizado. Para ello, existen dos tipos de alimentación de slurry, como podemos observar en la figura. El esquema del lado izquierdo hace referencia a que el flujo de slurry es alimentado externamente mediante una boquilla hacia la interfaz pieza-herramienta. En el esquema del lado derecho podemos notar una gran diferencia, en la cual la herramienta y el amplificador magnético tienen un diseño un poco más complejo, mediante el cual el flujo de slurry que está entre la interfaz pieza-herramienta es succionado por este mismo mediante una bomba, logrando así una mayor eficiencia en el mecanizado, ya que las partículas en suspensión que se generan al remover material son directamente succionadas, permitiendo así que el flujo nuevo de slurry
sea de la manera más limpia, lo cual no se da en el esquema anterior, ya que existe la probabilidad de que partículas queden atrapadas entre la superficie. Es cierto que este método es mucho más eficiente, pero debido a la complejidad del mismo, el costo es muy elevado, para lo cual en la industria el más utilizado es el primer método. Factores que afectan la remoción de material. Entre ellos tenemos la oscilación de la herramienta. Como ya habíamos mencionado, la amplitud de la oscilación de la herramienta tiene el mayor efecto en todas las variables del proceso. Como podemos ver en la imagen, tenemos una amplitud de una herramienta cualquiera. La amplitud es A sub 0. Si esta amplitud de vibración aumentamos, las partículas abrasivas aumentan su velocidad, conduciendo así a una mayor cantidad de energía cinética, obteniendo como resultado un incremento en la velocidad de remoción de material. Pero, por otro lado, una alta amplitud de la vibración causaría muchas salpicaduras y a su vez los granos abrasivos no tendrían el tiempo suficiente para arrancar material, provocando una disminución en la velocidad de remoción de material. Este efecto fue estudiado por McGill en 1988. Para ello, Kaczmarek en 1976 hizo un estudio acerca de este fenómeno y estableció un rango práctico de amplitud de la oscilación entre los límites de 0.04 a 0.08 milímetros. Otro factor que afecta la velocidad de remoción de material son los granos abrasivos. Tanto el tamaño del grano y la amplitud de la vibración tienen un efecto en la tasa de eliminación de material. Según McGill, en 1988, descubrió que la tasa de eliminación de material se eleva con mayores tamaños de granos, pero a su vez, cuando el grano abrasivo alcanza el tamaño de la amplitud de vibración, la tasa de eliminación disminuye. Esto quiere decir que si el tamaño del grano es grande en comparación con la amplitud de la vibración, provocaría una dificultad de renovación de grano abrasivo en el espacio de mecanizado. Otro efecto que se ocasionaría es la disminución en la energía cinética y por ende el mecanismo de martilleo se reduciría, afectando directamente a la velocidad de remoción de material. También influye en la relación que existe entre la dureza de la herramienta y la dureza de la pieza de trabajo. Esta relación hace referencia al tiempo que se tardaría la máquina para remover cierta cantidad de material, dependiendo de la dureza de la pieza de trabajo. Si la pieza de trabajo es muy dura, entonces la tasa de eliminación de material se ve afectada directamente. La forma de la herramienta también es un factor que altera la tasa de remoción de material. Como ya lo habíamos explicado, el área de la herramienta influye mucho en la cantidad de material que vamos a remover. Por ello, el área de la herramienta se considera un factor muy importante. Generalmente la exactitud en la forma de las piezas mecanizadas por este proceso sufren perturbaciones, las cuales se deben al desgaste lateral de la herramienta, al desgaste del abrasivo, a una mala alineación de la herramienta o error en el diseño de esta, y también al suministro inestable e irregular del flujo de abrasivos alrededor de la herramienta oscilante. La precisión en este proceso se mide por la fuera de redondez, el sobredimensionamiento y la calidad superficial que se genera en la pieza de trabajo. El sobredimensionamiento se mide el tamaño del agujero que se obtiene en la superficie de la pieza de trabajo al final del mecanizado y se le resta el diámetro de la herramienta.
Este espacio es necesario para que pueda fluir los granos abrasivos al área de mecanizado. En general, los niveles de precisión del USM se limitan a 0.05 micras, fuera de redondez. Surge por las vibraciones laterales de la herramienta. Estas vibraciones pueden surgir debido a una mala alineación entre la herramienta o cuando las piezas acústicas o amplificadores mecánicos de la máquina están desalineados. Los errores típicos de redondez que se asumen son de 40 a 140 micrómetros para los materiales de vidrio y grafito respectivamente. La calidad superficial. El acabado de la superficie está relacionado con la tasa de mecanizado en el USM. En la figura mostramos la relación que existe entre el número de grano, el tamaño del grano y la rugosidad que éste genera. Cuando mayor sea el tamaño del grano, más rápido será el corte, pero esto provocaría una superficie más rugosa. Puede esperarse un acabado superficial de entre 0.38 a 0.25 micrómetros usando abrasivos del número de grano 240. Sin embargo, otros factores como el material a mecanizar y la vibración de la herramienta afectan también el acabado de la superficie. Las aplicaciones. Este proceso tiene diversas aplicaciones hoy en la industria, pero las más comunes son las siguientes. El taladrado. Es una versión modificada del USM, como podemos ver en la figura, con la única diferencia de que la herramienta gira, lo cual asegura tasas de eliminación alta y bajas presiones en la herramienta. A este proceso también se le conoce como mecanizado ultrasónico rotatorio. Usualmente se utiliza para mecanizar materiales no metálicos como vidrio, alúmina, cerámica, ferrita, cuarzo, óxido de circonio, rubí, zafiro, óxido de berilio y algunos materiales compuestos. El índice de penetración depende del tamaño y la profundidad de la cavidad. Agujeros pequeños requieren de más tiempo. Quiere decir esto que la tasa de eliminación de material disminuye con la profundidad de penetración debido a la dificultad de mantener un suministro continuo de mezcla de slurry en la cara de la herramienta. Generalmente, una relación de profundidad-diámetro en el USM rotatorio es de 2.5. El vaciado ultrasónico y el mecanizado de contornos. En el vaciado, la remoción de material se hace muy difícil cuando la profundidad excede los 7 milímetros. Más allá de este punto, el mecanizado se vuelve lento y la remoción de material es casi imposible. Otro problema es que la herramienta es muy costosa, por lo que se utiliza solo para fines especiales. El mecanizado de contornos. Para el mecanizado de contornos se emplean herramientas simples que se mueven en concordancia con el contorno requerido. Se puede decir que la herramienta comienza a dibujar la forma requerida sobre la pieza de trabajo, como podemos ver en la figura del lado derecho. Producción de electrodos EDM. En 1995, Gilmore utilizó el USM para producir electrodos de grafito EDM. Hoy en día, el USM es muy utilizado en la industria para producir estos tipos de electrodos. Las velocidades típicas de mecanizado ultrasónico en el grafito son aproximados entre un 0.4 y 1.4 centímetros por minuto. El pulido ultrasónico. El pulido ultrasónico se obtiene por la vibración de la herramienta sobre un material frágil tal como el grafito o el vidrio, en una frecuencia ultrasónica y a una baja amplitud. Las finas partículas abrasivas en la mezcla desgastan los puntos más altos de la superficie. Aproximadamente se remueve 0.012 milímetros de material. Como podemos observar en la imagen, el antes y el después de un grabado en una moneda, vemos
cuál es la calidad de pulido que se genera mediante el proceso USM, lo cual otros procesos de mecanizado no lo podían lograr. El mecanizado microultrasónico es un método que utiliza la vibración ya no en la herramienta, sino en la pieza de trabajo. Según Egashira y Matsusama, en 1999, dedujeron que si la pieza de trabajo es sometida a una vibración, esto permite que el diseño de la herramienta quede libre y de una manera más compacta y simple, por lo cual este método es utilizado para hacer microperforaciones de 5 micrómetros de diámetro en cuarzo, vidrio y silicio, los cuales son producidos mediante una microherramienta de aleación de carburo de tungsteno. Entre otras aplicaciones tenemos el corte de piezas hechas de semiconductores, el grabado en vidrio, así como en el acero templado y carburo sinterizado, el tronzado y mecanizado de piedras preciosas, incluyendo diamantes. También es utilizado mucho en la industria mecánica para producir los discos de freno. Espero que les haya sido de mucha ayuda este video. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.